Luminar no para de actualizarse y de traer novedades cada vez más interesantes. Las últimas en una nueva actualización bastante potente que la gente de Skylum Software ha traído para este otoño 2024 y que ya se encuentran implementadas y totalmente disponibles para aquellos que disponemos del software. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Vamos a pasar a revisar las novedades que trae esta última actualización de Luminar. Antes de pasar al ordenador, déjame recordarte que Luminar es un software de revelado fotográfico concebido para que el proceso de revelado de nuestras fotografías sea un proceso lo más ágil y rápido posible, sin necesidad de dedicar largos periodos de tiempo al revelado de cada una de nuestras fotografías. Por eso es probablemente el software con más herramientas operadas por inteligencia artificial del mercado, que nos permiten trabajar específicamente sobre cada área de la fotografía prácticamente de forma automática. Además, Luminar también es uno de los pocos software del mercado que a día de hoy todavía podemos comprar en una licencia perpetua por solamente 99 euros. Es decir, con un pago de 99 euros la licencia del programa sería nuestra, como se hacía antiguamente con todos los programas del mercado, y ya no tendríamos necesidad de gastar nada más a no ser que queramos actualizar el software a versiones posteriores. Pero si preferimos trabajar con licencia temporal, este software también podemos adquirirlo con una licencia anual por 59 euros. Y además, en ambos casos tenemos la posibilidad de ahorrarnos 10 euros en cada una de estas licencias aplicando el código NATURAL durante nuestra compra. Y ahora, sí, dicho esto, vamos a pasar al ordenador para revisar todo lo que nos trae esta nueva actualización de Luminar. Y empezamos por aquí, precisamente por el catálogo de fotografías, donde tengo ahora mismo aquí en la página general del catálogo de fotografías concretamente 7.805 imágenes, que si bien tengo distribuidas en diferentes carpetas, a la hora de buscar la imagen que queremos encontrar exactamente puede ser algo complicado. Tenemos que ir navegando por las diferentes carpetas para encontrarnos exactamente con la imagen que estamos buscando. Bien, pues esta nueva actualización de Luminar Neo nos incorpora una serie de motores de búsqueda que nos va a hacer el trabajo mucho más fácil. Estos motores de búsqueda los encontramos justo aquí, donde tenemos este desplegable. Ahora tenemos la posibilidad de buscar desde la cámara con la que hemos trabajado. Imagínate que trabajas con varios cuerpos de cámara. Bueno, pues aquí vas a poder elegir la cámara con la que has estado trabajando. De hecho, me voy a ir aquí al catálogo general y desde aquí yo puedo elegir la cámara con la que yo he hecho la fotografía. Como puedes ver, aquí están marcadas mis tres cámaras, mi Canon EOS 700D, la Sony A6400 y la Sony A6600. Pero no solamente podemos buscar por la cámara con la que hemos hecho la fotografía, sino que además podemos hacer una búsqueda por longitud focal, por sensibilidad ISO, por apertura, por velocidad de obturación. Es decir, que si estamos buscando una determinada fotografía y conocemos la distancia focal que utilizamos, por ejemplo la lente que utilizamos para hacer esa foto, ahora podemos hacer la búsqueda por esa lente, podemos hacer la búsqueda por sensibilidad ISO, si por ejemplo fue una sesión de fotografía nocturna, por la apertura o por la velocidad de obturación. Todo eso añadido a las ya características funciones de búsqueda que incorporaba Lightroom, como la fecha de captura, fecha de edición o la clasificación por banderitas o por estrellas. Pero la cosa no acaba aquí con estas herramientas de búsqueda en nuestro catálogo, y es que ahora además Luminar incorpora inteligencia artificial a las búsquedas de nuestro catálogo. ¿Y cómo hace esto? Pues con este campo que tenemos aquí a la izquierda, donde pone búsqueda. Y es que aquí, si nosotros indicamos aquí cualquier cosa que recordemos que tenía nuestra fotografía, automáticamente Luminar nos va a localizar todas las fotografías que incorporen esos elementos por inteligencia artificial. Si yo por ejemplo aquí pongo montañas, automáticamente Luminar me busca en mi catálogo todas aquellas fotografías que incorporen montañas en el encuadre. Fíjate que tengo un buen número de ellas y que Luminar es capaz de identificarlas perfectamente. Voy a hacer otra búsqueda, voy a poner aquí una búsqueda que ponga aves y me está localizando 491 fotografías que incorporan aves.
Fíjate que por aquí tengo un buen número de ellas. Así que sí, la verdad es que estas nuevas funcionalidades de búsqueda en el catálogo que incorpora Luminar funcionan verdaderamente genial, sobre todo cuando trabajamos con catálogos de imágenes muy amplios. Nuevas mejoras que seguimos encontrando dentro de esta nueva actualización de Luminar Neo. Ahora, si entramos dentro del panel de editar, por ejemplo, voy a coger esta fotografía que tengo aquí, de este flamenco, en una de las salinas que hay cerca de donde yo vivo. Si entramos dentro del panel de editar, nos vamos a encontrar que aquí debajo, ahora mismo, tenemos toda la secuencia de fotografías o todo el catálogo de fotografías que tenemos, bien el catálogo general o bien la carpeta donde se encuentre alojada esta imagen. Esto, si bien es cierto que ya lo incorporan otros software de revelado fotográfico, como por ejemplo Lightroom, lo cierto es que Luminar hasta este momento no incorporaba toda la secuencia de fotografías aquí debajo, que además, como puedes ver, apenas nos ocupa espacio, podemos ver perfectamente la imagen que estamos editando, no nos ocupa nada de espacio y de una manera súper rápida podemos pasar de unas imágenes a otras. Por ejemplo, podemos pasar de esta imagen que tenemos por aquí a esta otra que tenemos por aquí. Antes de tener esta funcionalidad dentro de Luminar Neo, estábamos obligados a venirnos de nuevo al catálogo y buscar otras fotografías en las que quisiésemos trabajar. Ahora, dentro del mismo panel, lo tenemos todo integrado en la misma pantalla. Otra de las funcionalidades quizás más potentes que trae esta nueva actualización de otoño de Luminar Neo es la herramienta de transferencia de color que se encuentra dentro del panel de herramientas creativas. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Bueno, pues básicamente nos permite elegir una imagen de referencia para tratar de transmitir en nuestras imágenes el mismo ambiente de color de cualquier otra fotografía que hayamos tomado como referencia. Voy a enseñarte cómo funciona. Aquí tenemos algunos ejemplos que ya nos da Luminar Neo como ejemplos. Por ejemplo, esta de aquí, Twilight Cityscape. Simplemente tenemos que seleccionarla y automáticamente Luminar Neo va a tratar de plasmar estos mismos tonos en nuestra imagen. Fíjate que ya lo tenemos. Como muchas de las herramientas de Luminar Neo, trabaja por inteligencia artificial y trata de plasmar esos mismos tonos teniendo en cuenta los tonos lumínicos de nuestra fotografía. Ahí tenemos la imagen original y lo que voy a hacer va a ser tomar una referencia que yo he buscado en internet. Por ejemplo, esta imagen de aquí, que nos genera un aura súper interesante en nuestra imagen. En este caso también es una fotografía de aves. Y como puedes ver, aquí tenemos ya esos tonos plasmados sobre nuestra imagen. De hecho, podemos desde aquí controlar de qué manera se están aplicando. Y como puedes ver, prácticamente con un clic podemos conseguir revelados casi completos de nuestra fotografía basándonos en un estilo de edición concreto. Bien, otra de las herramientas que incorpora esta actualización de otoño de Luminar Neo. Aquí tengo abierta mi última sesión de fotografía de paisaje que realicé en la Laguna Rosa de Torrevieja. Por aquí ya tenemos la fotografía totalmente editada. Esta es la imagen totalmente editada que hice con Luminar Neo precisamente. Pero vamos a revisar por aquí esta nueva funcionalidad que incorpora esta actualización. Nos venimos a la opción de editar y esta nueva funcionalidad es la posibilidad de realizar máscaras de color de forma súper sencilla. Vamos a verlo, nos venimos por aquí a revelado, uso de máscara. Desde aquí tenemos la posibilidad de crear nuestras máscaras. Como puedes ver, tenemos la posibilidad de crear máscaras con pinceles, degradados lineales, degradados radiales. Hasta ahora teníamos la posibilidad también de realizar máscaras de luminosidad y ahora también tenemos la posibilidad de realizar máscaras de color. Simplemente pulsamos aquí en máscara de color y únicamente tenemos que pulsar en el color que queremos seleccionar. En este caso yo voy a seleccionar este color que tenemos por aquí. Y como puedes ver, de forma súper rápida y súper precisa, Luminar nos crea la máscara que queremos. Y desde este deslizador tenemos la posibilidad de aumentar o disminuir ese rango. Yo quiero incidir solamente aquí, de forma muy precisa, en ese color. Así que, con la máscara seleccionada, ya podríamos incidir concretamente sobre esas zonas, en este caso, por ejemplo, para darle más saturación o más intensidad.
Además, ahora acabo de ver también que dentro de uso de máscara tenemos también la posibilidad de realizar selección de objetos por inteligencia artificial. Y como puedes ver, las máscaras dentro de Luminar son combinables. Ya tenemos esta selección, esta máscara que hemos hecho hace un momento con la selección de color, y además ahora tenemos la posibilidad de añadir nuevas máscaras. En este caso no me detecta ningún objeto, me está detectando el primer plano, todo lo que es el primer plano con el espejo, con la laguna. No me está detectando objetos de forma concreta, pero sí que me permite añadir todo este primer plano a la máscara que teníamos anteriormente. Para ver cómo funciona esta máscara de selección de objeto, he abierto esta otra fotografía y si cojo cualquier tipo de herramienta, por ejemplo color, uso de máscara, para selección de objetos, por inteligencia artificial, bueno, pues como puedes ver, simplemente posicionándonos encima del objeto que queremos seleccionar, de forma súper rápida y súper precisa, nos selecciona incluso los elementos del fondo que se encuentran desenfocados. Como puedes ver, podemos conseguir selecciones rapidísimas de cualquier objeto que tengamos en la fotografía, que podríamos seleccionar y sobre el que podríamos hacer cualquier tipo de ajuste. Y estas son las principales novedades que nos trae esta nueva actualización de Luminar Neo. Aquí en el catálogo tenemos todas las herramientas generativas, el borrado generativo, el intercambio generativo y la ampliación generativa, que según la gente de Skylum también han recibido una serie de mejoras. Si bien es cierto que esto habría que testearlo en profundidad y ver si ahora estas herramientas funcionan mejor, pero como puedes ver, la gente de Skylum está trabajando muy duro en tratar de convertir este software Luminar Neo en uno de los software de revelado fotográfico más potentes del mercado. Como has visto, la gente de Skylum Software se puso las pilas hace tiempo y a día de hoy tenemos un software ágil, cada día más completo y que implementa la mayor batería de herramientas operadas por inteligencia artificial del mercado, para que nuestros revelados fotográficos sean un proceso rápido y totalmente efectivo. Si ya te has decidido por darle una oportunidad a Luminar para tus revelados fotográficos, te recuerdo que aplicando el código NATURAL tienes un descuento de 10 euros. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya ayudado y que te haya servido. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!